comunicación. Está muy bien, pasan las mejores familias. Pasan las exactamente. No, anteriormente hice una comunicación y salió bien, pero a veces sucede eso. La tecnología también falla. Te quería preguntar porque se va a lanzar, se suspendió el lanzamiento, una red nacional de defensa de las organizaciones populares donde Liberpueblo participa y es convocante. Contame de qué se trata esto. Mira, se trata, en atención a hemos detectado un comienzo coordinado y sistemático de ataques a las organizaciones populares y organizaciones sociales. Tuvo algunos hitos más públicos como la causa y los allanamientos contra la CCC en el Gran Buenos Aires, los allanamientos que se produjeron al día siguiente en Jujuy, pero no son los únicos casos. Hay una reapertura de causas judiciales a lo largo y ancho de todo el país contra distintos tipos de organizaciones sociales, sindicales, populares, de todo tipo. Y bueno, los organismos de derechos humanos que nos ocupamos de esos temas empezamos a ver que no era un tema aislado. Empezamos a conversar, a ver cómo venía la situación y entendimos la necesidad de armar lo que armamos, que se llama Red Federal en Defensa o de Defensa de las Organizaciones Populares, que es un ámbito de coordinación político y jurídico de defensa justamente de las organizaciones populares en el marco de un ataque judicial y mediático muy grande contra los sujetos organizados, tanto ocupados, desocupados y de todo tipo, ambientales, bueno, por eso las organizaciones populares. Y bueno, y empezamos a coordinar, a sistematizar la información que tenemos, y la idea justamente es constituir esta red a los efectos de recibir denuncias, producir informes y también coordinar los esfuerzos políticos y de defensa de estas organizaciones en todo el país. La semana pasada hubo un ataque a la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco. Bueno, hay una avanzada general muy sostenida. Bueno, en Jujuy, el gobernador de Jujuy está impulsando un proyecto de reforma constitucional que prohíba directamente las protestas. En Mendoza hay una situación muy compleja con la aplicación del Código Contravencional. Bueno, y así te podría repetir en todo el país. En Chubut también una represión y una judicialización muy grande de todos los colectivos en lucha. Y entendemos que la respuesta tiene que ser unificada, tiene que ser articulada, y por eso desde Liberpueblo, la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la UTEP, Andes, Sumen y el CELS, decidimos constituir esta red, que es una red, justamente como su término indica, amplia y federal, para empezar a articular este trabajo en defensa de esta situación, ante lo que vemos un avance de la derecha muy importante. Bueno, el atentado a Cristina de Kirchner. Vemos una situación muy compleja y entonces entendemos que es el momento de articular esfuerzos del movimiento de derechos humanos y popular, tratando de estar a la altura de la situación. Claro. Vos decís que esto no sería algo coyuntural y solo contra las organizaciones sociales, como apareció algunos meses, esta ofensiva represiva en lo judicial, en lo mediático, sino que desde sectores poderosos del poder o de incluso gobierno, porque hay casos de gobiernos provinciales que vos estás mencionando, como Jujuy y Mendoza, hay una política que va sistemática de ataque, represión, de limitación de derechos de las organizaciones populares. Exacto, y si uno ve la situación continental y ve la situación internacional del avance de la derecha, la represión que está habiendo, cómo se están rearmando la derecha y cómo se pone en tela de juicio las conquistas básicas de los pueblos, entendemos que no es un tema simplemente de alguna organización o de alguna situación en particular que se pueda dar, o de algún juez que entienda que hay alguna situación que amerita investigación. Entonces, ¿por qué? Porque esto viene siempre de la mano
de también todo un aparato y una participación mediática y una exposición mediática de la situación que lo que busca es estigmatizar a el colectivo que sea organizado, que lucha. Si son desocupados son vagos, si son ocupados son extorsionadores, si son, bueno, depende del colectivo, el tipo de estigmatización que se busca, pero el punto en común, la línea que une todo es reprimir y tratar de acallar y aislar a los grupos y organizaciones que luchan por expandir derechos o por mantener las conquistas que se han logrado. Claro, sí, cuando salen a la calle a protestar que estás ejerciendo tus derechos en una huelga, en una marcha, una manifestación, la idea y la propaganda que se mete desde grupos estos y de poder o medio que sos un delincuente. Es decir, un derecho que ejercés, para ello es un delito que merece ser castigado, punible o reprimido. Hay casos como este diputado nacional Esper que ha hablado de meter bala a los trabajadores. Exacto, vemos que por eso no es una situación aislada, es una avanzada general que viene de la mano del establecimiento, restablecimiento, profundización de las violaciones, del saqueo, de la entrega de los recursos naturales, de la entrega de nuestra soberanía nacional, y bueno, y esa situación no es un tema judicial, es un tema que debe ser tomado por el conjunto de las organizaciones y bueno, empezar a articular cómo enfrentar este discurso de estigmatización y esta política que ahora pretende hasta legitimarse jurídicamente con reformas constitucionales, proyectos de ley en el Congreso, se conformó un movimiento antipiquetero. Bueno, la situación cada vez es más preocupante y se mantiene en el tiempo y a su vez los medios le dan aire hasta cómo se presentan las noticias, bueno, las palabras que se usan en cada situación. Hay una idea que cada vez tratan de instalar más de que siempre el problema son los de abajo que luchan y no los de arriba que generan las situaciones de exclusión, de desigualdad, de entrega. Entonces, y bueno, se ve ahora, por ejemplo, este fin de semana con la victoria de la derecha en Italia, ¿no? Cómo también las clases populares dejan, o es posible entender, de que parte de las clases populares también empiezan a comprar o a ver o a parecerles atractivo este discurso. Bueno, la sentencia de Milei viene en la misma línea. Bueno, nos parece una situación muy concreta y que, bueno, moviliza esta es una de las iniciativas, no quiere decir que sea la única ni nada por el estilo, pero bueno, el tema es qué hacemos nosotros en concreto para enfrentar esa situación. Claro, claro. Y además cuando hay un sector, porque a veces uno dice reclama la justicia, reclaman los tribunales, hay un sector de la justicia que es un instrumento de todos estos sectores de poder antiderecho que buscan más represión y limitación de derechos. Lo hemos visto con como vos mencionabas, en el caso de Jujuy, persiguieron un montón de organizaciones con la corriente clasista combativa, con esta jueza de San Martín, ¿no? Hay un sector de la derecha que está en sintonía con esas políticas represivas, en la justicia, digo, que hace difícil la cosa. Sí, entendemos que no puede ser abordado particularmente, entonces, que es un tema, además cuando uno ve que las situaciones se repiten, y las prácticas que se usan, quiénes están atrás de las denuncias, bueno, qué manejo mediático se hace de esas causas, de esas denuncias, y los discursos además que están circulando en la vida pública. Bueno, los sectores que defendemos los derechos también tenemos nuestro lugar y nuestra voz en circunstancias muy difíciles, y para hacernos escuchar entendemos que hay que unirse. Claro. Por último, Nicolás, ¿en qué estado están las causas que se habían iniciado contra la CCC? Viste que hubo nuevos avances, incluso esto que hablamos,
es sintomático, hablando de un sector de los que operan en la justicia, que aparecieron varios abogados ahí que estaban impulsando causa o colaborando con causas contra la corriente clasista combativa, también en el tema del atentado a la vicepresidenta, ¿no? Como, es decir... Sí, no lo tengo chequeado, pero parece que hay vinculaciones, parece, porque no me consta, pero sí. En cuanto al tema de la red, digo, para cerrar ese tema, la red ya está constituida, estamos viendo cómo hacer el lanzamiento en sociedad pública, en principio sería la semana que viene, el miércoles, falta confirmar los detalles para ese acto. Respecto de las causas siguen su trámite, se hicieron planteos de nulidad, de recusación, que están en trámite, algunos han sido rechazados y han sido apelados, y bueno, y esa causa se mantiene en pie, como otras, no es la única causa contra organizaciones sociales, y lo que vemos a su vez es la falta de permeabilidad en las distintas instancias a las razones jurídicas respecto de nulidades o distintas situaciones irregulares que se dan del acceso de los medios a constancias judiciales o a situaciones que las partes no tienen acceso. En general de estas causas uno se entera antes mirando la televisión que por las notificaciones que te tienen que llegar, y cuando vos ves el expediente ni siquiera existen las constancias de las cuales hablan los medios, aparecen después. Bueno, todo ese tipo de situaciones es la que se están viviendo en este momento. Bueno, para cerrar, decime, además de Liverpueblo, ¿qué otros organismos o organizaciones conforman esta red que se va a lanzar de defensa de las organizaciones populares, red federal o red nacional? Bien, la Comisión de Derechos Humanos de la UTEP, un organismo de derechos humanos de Misiones se llama SUMEN, el organismo Andes del noroeste, con sede en Tucumán, la CAD, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, y el CELS. Por ahora somos los que empujamos la creación de esta red que está abierta a nuevas incorporaciones y que se sumen todos los sectores que están con nosotros preocupados y luchando para no retroceder y para avanzar en las conquistas de derechos para nuestro pueblo. Bueno, gracias Nicolás Tauber, coordinador de Liverpueblo. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo grande, Emilio. Adiós. Ya tuve que ir